Venezuela, como en casi toda la América Latina, venía galopando el proyecto del neoliberalismo salvaje, que hay una mano invisible, el mercado que todo lo arregla. Mentira, mentira, 1000 veces mentira. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. He tenido que aguantar las más grandes presiones internacionales, pero no me importa nada. Si algún día me toca bajar al quinto infierno para defender al pueblo bolivariano de Venezuela, pues me iré al quinto infierno a defenderlo de Mandinga. In Caracas, Venezuela today, violence as a means to an end. Venezuelan President Hugo Chavez was forced from office after a controversial 3-year term. Following a military coup, Venezuela is apparently under the control of the army. The fate of Chavez himself remains unclear. The Chavez reign was controversial from the start. He was critical of the U.S. and a close friend of Fidel Castro. President Chavez has had a rule that has been controversial and has not met with widespread popular support within Venezuela or with among his neighbors, and certainly in the United States with President Bush. Has already led to the end of an oil production strike, leaving the United States hopeful that a new government will help stabilize Venezuela's oil industry, the world's 4th largest exporter. Siete meses antes del golpe habíamos llegado a Venezuela para filmar un documental sobre el presidente Chávez. Queríamos conocer al hombre detrás del proceso revolucionario que se estaba desarrollando en Venezuela. En el 98, Chávez fue elegido por una mayoría abrumadora. En un país tan rico en petróleo, pero donde la mayoría vivía en pobreza, y un país de enorme importancia para los Estados Unidos, Chávez se había destacado por su nueva visión y su estilo único. ¿Tú te quedas? ¿Ah?
Inspirado por el libertador Simón Bolívar, Chávez ahora quería liberar a Venezuela de una nueva forma de dominación, la del neoliberalismo impuesta sobre Latinoamérica por Washington. Disfrutaron un poco, tú estás con todo. Adán, que me pegó su... Los sectores empresariales que están ahí cerca de nosotros, Berejabad, todo lo de Fede Industria. Bueno, correcto. Bueno, hermano, mira lo que dice esto aquí, ¿no? Elogio de la globalización. De un francés, yo lo conocí por allá en París. ¿Qué significa mundialización? ¿Existe una única manera de globalización? ¿Quiénes son en realidad los mundialistas? No podemos permitir que sean denominados mundialistas aquellos que pretenden, por encima de todo, someter al mundo a su propia codicia, y antimundialistas aquellos que se oponen a sus designios. Imagínate. Como la gente no se va a dejar, el neoliberalismo conduce a una polarización. Pero que es lo que está los neoliberales son antimundialistas, van a acabar con el mundo. Algo que polariza. No, y además acabar con el mundo desde el punto de vista real. Gracias, amigo. ¿Oíste, Cristo? El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer. Chávez fue democráticamente elegido en el 98. Gran parte de su apoyo venía de las clases humildes que representaban el 80% de la población. Venezuela es el cuarto país productor de petróleo en el mundo, pero solo una minoría había beneficiado de los ingresos. Chávez había prometido redistribuir la riqueza y hacer participar al pueblo en el proceso político. Y el regreso para amarla contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla. Vámonos para allá, vamos a hacer encuentro. Vámonos para allá, vamos a hacer encuentro. Vámonos para allá, vamos a hacer encuentro. ¡Bravo! Presidente, tómalo en cuenta, un valor de nuestro territorio. Claro, y tú eres la protesta tu hijo. Mi hijo, ese era un niño que se cargó ahorita ahí que estaba pidiendo la bola. Y míralo 20 años después, presidente. 20 años no es nada. Y lo que me falta, por usted también ha luchado como no tiene idea. Apoyándose en una nueva constitución aprobada por referéndum, Chávez veía como su responsabilidad la concientización de los venezolanos. Por allá por los años 60 comenzaron a repartir tierra y títulos, pero nada de crédito, ni de apoyo técnico. Bueno, ¿y qué pasó con los campesinos? No llegó al campesino los beneficios del petróleo y de la riqueza nacional. Pues bien, eso ahora no puede ocurrir de nuevo, y ese es uno de los principios que están contenidos en la Constitución revolucionaria y bolivariana. Pero para eso hace falta la organización popular. Estos muchachos es el equipo nuestro que anda con el presidente. Ya esto me lo llevo yo. Yo le mandé un poco de estos apoyos y escribí una carta y no se la he entregado. Hablando conmigo como si estuviera hablando con él. Haga favor y la lea en silencio ahí para ver si está bien. ¿Y qué pasó, mi reina? Bueno, yo pasó que yo quiero hablar con él personalmente, porque yo hablando con él me entiende. ¿La dirección está completa aquí? No. Dime la dirección. 4 esquinas. Yo vivo en Las Malvinas. Barrio Las Malvinas. Barrio Las Malvinas. Como parte de su misión de educar y su promesa de formar un gobierno accesible al pueblo, Chávez tenía un programa de radio y televisión todos los domingos, en el que el que lograba comunicarse podía hablar directamente con el presidente. Sí, tenemos en línea a Lucrecia
Jaime, desde Los Teques. Adelante, Lucrecia, el presidente te escucha. ¿Aló? ¿Aló? Aló, sí, aló. Señor presidente. Lucrecia, dime, hola. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, mi problema es el siguiente, es un problema agrario, señor presidente. Ajá, dime. Me interdictaron para quitarme las tierras de la parte donde yo estoy y quiero su ayuda. Bueno, Lucrecia, cuenta. También allí hay unas tierras que nosotros queremos, señor presidente, donárselas a usted para que se hagan beneficios para la comunidad. Mira, Lucrecia, bueno, muchas gracias por tu intención y que forma parte del espíritu de solidaridad que se está despertando por todo el país. Existían otras razones por su popularidad. No era blanco ni venía de la clase alta que siempre había gobernado. En el 92 intentó dar un golpe de Estado contra un presidente hoy demandado por corrupción. El golpe fracasó y Chávez pasó 2 años en la cárcel, durante las cuales creció su popularidad. 2 años después de su elección, Chávez tenía a poderosos enemigos, entre los que tradicionalmente habían gobernado el país y quienes aún tenían un gran poder económico. Hasta luego, muchachos. Aunque el estilo sencillo de Chávez le era natural, ese contacto personal era importante para fortalecer el apoyo de sus seguidores, tanto fuera como dentro del palacio. Como militar, entendía instintivamente cómo ganar la lealtad de las tropas. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, atención presente. Sí, son bastante, le dan mucho papelito. Me llama mucho la atención. Todo esto es de la visita que hizo el señor presidente a la parroquia del Valle. Todo eso se procesa. Eso para nosotros eso es una carta, independientemente del tamaño de la carta. O sea, llegan a diario entre 200 y 300 cartas. Deseo un empleo y me gustaría trabajar en una escuela pública. Que Dios lo bendiga, presidente. Pido, por favor, que me ayude a unos bloques de arena, cemento, vigas, cabillas, que quiere arreglar su casa. Nuestras metas es que esta dulcería de allí se extienda con el mercado de dulces. Esos son microcréditos ya. Sí. Necesarios junto con el trabajo comunitario. Ahora un segundo ahí para hacer un comentario, fíjate. En muchos otros poderes. Y esto es válido para todos. Yo me he puesto a hacer una encuesta de ustedes que viajan para el interior y les pregunto, mire, ¿cuántos programas fuiste? No, que pasé 2 días por allá. ¿Fuiste a la televisión? ¿Fuiste a la radio a decir algo? ¿Convocaste una ruedita de prensa con los 4 periódicos de allá? Bien planificada, repartiste materiales a los periodistas. Es un problema gravísimo de la revolución. No comunicamos, no sabemos comunicar. ¿Ah? Los logros. Sí, los logros, los planes que están en marcha, incentivar a la comunidad, llamarlos a cooperar y mostrar resultados tangibles, porque lo que todos los días aparece por la prensa es, bueno, que el país se está hundiendo, que aquí no hay gobierno, y manden a alguien adelante, que coordinen, que ustedes llegando, voy para la radio de una vez. Aquí llegó el gobierno revolucionario, la revolución bolivariana, y en la mañana se paran temprano. Televisión local. Eso neutraliza la gran campaña de los grandes medios. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición, sin Chávez, por supuesto. Hasta el próximo jueves. En el pasado, los medios venezolanos habían sido víctimas de censura por parte de gobiernos anteriores. Desde la llegada de Chávez existía total libertad de expresión, pero lo que más nos sorprendió
era que aunque cada día transmitían barbaridades, estaban clamando que no había libertad de expresión. Los grandes medios de comunicación venezolanos, los cuales forman parte de poderosas corporaciones, estaban entrincherados en una batalla abierta contra el presidente Chávez y su gobierno. El presidente contraatacaba a través del único canal al que tenía acceso, Canal 8, el canal del Estado. Me lo llevo para allá, ¿cómo? Ah. Por majete tongone. Esta es una transmisión del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con la Red Nacional de Radio y Televisión. Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa, y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de mes y medio, casi 2 meses, Dios mío, por la paz, que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas, pero así no, ¿eh? Así no. Miren estos niños estaban vivos ayer, estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. No se puede decir que fue un error. Porque es un error y van a seguir cometiendo errores. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Clamamos por eso. Ahora sí se ve que esa gente que está en... Capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín en la isla.